Gracias por continuar con nosotros aquí en La Octava. Recuerden que estamos en el canal 8.1 de televisión abierta y que también estamos en los sistemas de televisión de paga como Axtel, Easy, Total Play, donde nos encuentran en el canal 8. En radio también estamos en el 88.1 de FM y en televisión en vivo, digital, por el canal de YouTube de La Octava. Simplemente busquen La Octava Digital y ahí nos encuentran. Ahí pueden ver también programas anteriores, hay una amplia colección. Y nos pueden también seguir en Twitter, desde luego, @La Octava Digital y a través de mi cuenta personal, @Hernán Gómez B. Síganos también en Instagram, en la cuenta de La Octava Digital. Bueno, esta noche tenemos aquí con nosotros a Jorge Volpi. Jorge Volpi es un escritor que cuenta historias desde una luz muy particular. Para escribir algo, primero se documenta muy a fondo, le dedica mucho tiempo a investigar antes de empezar una obra. Después la plasma en un texto con una gran pasión, especialmente por el mundo de la ciencia y sus implicaciones, así como por la política y el pensamiento actual. Pero para conocer un poco más, los voy a invitar a que vean esta semblanza de Jorge Volpi. Jorge Volpi es un viajero que escribe. Su vida lo ha llevado a cambiar constantemente de lugar. De ser licenciado en Derecho, se movió a la maestría en Letras Mexicanas y el siguiente salto lo dio a España, donde estudió un doctorado en Filología en la Universidad de Salamanca. Consciente de su tiempo y de su lugar en la narrativa, Volpi abrazó el manifiesto de la generación del crack, junto con Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, Ricardo Chávez Castañeda e Ignacio Padilla. El manifiesto anunció un rescate de la narrativa latinoamericana, algo que se está consiguiendo paulatinamente. Siguiendo con su vocación viajera, Volpi fue diplomático en Francia y colaborador en medios como El País, Viceversa y Letras Libres. Su trabajo cultiva lo mismo el ensayo que la novela. Su reconocimiento ha venido sobre todo a raíz de su trilogía del siglo XX, que comienza con En busca de Klingstor, seguido con El fin de la locura y No será la tierra. Los temas preferidos de Volpi suelen estar asociados a la ciencia y a la política y se orientan siempre a estimular el pensamiento reflexivo. El constante peregrinar de Volpi lo ha traído de vuelta al país, ahora como director de difusión cultural de la UNAM. Jorge Volpi también ha ganado varios galardones, como el Premio Planeta Casa de América 2012 por La Tejedora de Sombras, el Premio José Donoso 2009 y el Premio Alfaguara 2018 por su obra Una novela criminal. Bueno, hoy vamos a hablar de Una novela criminal, este trabajo de Jorge Volpi extraordinario, que es una novela de no ficción, como él la llama, o una novela documental. Es un trabajo en el que Jorge Volpi se dedicó 3 años a profundidad a revisar el expediente del caso de Florence Cassés y Vallarta. Y él revisó largos expedientes judiciales, discursos, declaraciones, entrevistas. Y ahora le doy la bienvenida a Jorge Volpi, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, encantado de estar aquí contigo. Jorge, me gustaría, me da mucho gusto tenerte en este espacio. Para quienes no conocen el caso de Florence Cassés o quienes no han tenido quizás ya se les olvidó, no lo tienen muy fresco en su memoria, me gustaría pasar una breve cápsula para que podamos a partir de eso elaborar en esta conversación, si estás de acuerdo. Perfecto, con todo gusto. Vamos a ver esta cápsula. El 9 de diciembre de 2005, el noticiero Primero Noticias de Televisa transmitió en vivo la supuesta captura de 3 presuntos secuestradores y la liberación de 3 víctimas en un operativo de elementos de la ya desaparecida Agencia de Investigación Federal a cargo de Genaro García Luna. De acuerdo a la narrativa, había una mujer de origen francés y otro hombre que tenían capturadas a 3 personas. El hombre, Israel Vallarta, se queja de tortura. La mujer que el reportero decía en un principio que era su esposa era Florence Cassés. Ella negó el parentesco.
La acción quedó como un operativo del gobierno hasta que el 15 de marzo del 2006, la periodista Yuli García descubrió que el operativo era un montaje televisivo. En realidad, el operativo que transmitieron Televisa y TV Azteca había sucedido el día anterior, por lo que las autoridades, en su afán de presumir los logros de la administración de Felipe Calderón, decidieron recrear la operación y llamar a los medios de comunicación para transmitirlo como un en vivo. 2 meses después, desde la cárcel, Florence acusó a Genaro García Luna de montar una detención televisada y el funcionario federal terminó reconociendo que el operativo había sido recreado. Aunque las televisoras argumentaron que desconocían que se trataba de un montaje, el daño ya estaba hecho. Lo que siguió los meses después fue una cacería. Se condenó a Cassés a más de 90 años de cárcel por secuestro. El caso provocó un choque diplomático entre el gobierno mexicano y el francés. El expresidente Sarkozy pedía la extradición de su compatriota, pero el gobierno mexicano insistió en que cumpliría su condena en México. La defensa de la francesa se jugó su última carta al turnar un recurso de revisión del caso a la Suprema Corte. El ministro ponente, Arturo Saldívar, al revisar el caso, argumentó que se debía liberar a Florence Cassés. En enero de 2013, el máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de la francesa al argumentar que la violación a la presunción de inocencia y haber sido puesta a disposición inmediata del Ministerio Público corrompieron el proceso penal. Aunque Florence Cassés fue liberada, Israel Vallarta sigue encarcelado sin tener un juicio y la justicia sigue en entredicho. Jorge, dedicaste 3 años de tu vida a escribir este libro. Yo quisiera preguntarte de todos los sucesos de la vida política nacional y en particular de este periodo oscuro de nuestra historia reciente, que es el calderonismo. ¿Por qué decidiste dedicarle a esta historia? ¿Qué representa para ti y qué representa para el país? Bueno, en primera instancia fue una historia que siempre seguí, aunque yo no vivía en México cuando ocurre el montaje y cuando se transmite. Desde luego me entero muy pronto, empiezo a seguirlo aún viviendo fuera de México. Cuando regreso a vivir a México cada vez empieza a ser más interesante esta historia y este caso. Regreso a México en el 2006, a partir de ahí el gobierno de Felipe Calderón va a estar completamente vinculado a este caso que comienza en el sexenio anterior, en el sexenio de Vicente Fox. Comienza la tensión diplomática con Francia, con el presidente Sarkozy, y se vuelve un tema que va siendo apasionante. Sin embargo, no había pensado en escribir sobre él hasta que leí Teatro del Engaño, el muy buen libro periodístico de Manuel Stills, que retrata este caso y sobre todo la situación y lo que ha padecido la familia de Israel Vallarta y él mismo. Y me pareció que era una gran historia que había que contar completa, y esa fue mi intención cuando me dediqué ya a estudiar el caso, a leer las más de 20,000 páginas de expediente en ese momento, seguramente ahora ya son muchísimas más, y a tratar de discernir qué fue lo que efectivamente ocurrió. Y quizá lo más interesante al final es que una idea de escribir un libro simplemente porque la historia era una gran historia, la historia de este montaje, de este conflicto diplomático, de esta persecución policíaca, de este enredo diplomático y judicial al mismo tiempo, termina por ser un caso que es excepcional y normal al mismo tiempo. Excepcional porque sin duda la nacionalidad francesa de Florence Cassés es la que permitió que conociéramos el caso y que se generara este escándalo enorme. Pero normal porque el procedimiento que se sigue en contra de Florence Cassés, de Israel Vallarta y de la familia de Israel Vallarta es el procedimiento común que ha persistido en México hasta nuestros días. Un país en donde, temo decirlo así, pero ya no tengo ninguna duda después de haber pasado todo este tiempo estudiando el sistema de justicia, donde la justicia en realidad no existe, donde no existe realmente el Estado de Derecho, puesto que el índice de impunidad en México es cercano al 96% de los delitos denunciados. Eso quiere decir que solo el 4% de los delitos que se denuncian se resuelven efectivamente. Claro, Jorge, más allá de contarnos esta terrible historia con singular maestría y con una prosa muy, muy amena,
En términos, este es un caso que no ha concluido, digamos. Israel Vallarta sigue preso. En términos periodísticos, en términos de los hallazgos, ¿cuáles dirías tú que son las aportaciones de esta obra, incluso al caso, si es que las hay? Bueno, creo que es el libro que hasta el momento al menos cuenta de manera, digamos, más completa la historia. No solamente se centra en la parte policíaca o en la parte de desvelar el montaje, sino que también intenta narrar con profusión de detalle cómo ocurrió el desaguisado diplomático entre México y Francia, cómo fue que el caso de Florence Cassé llega a la Suprema Corte, cómo se dirime el caso judicialmente, cuál es la historia de Israel Vallarta y de Florence Cassé, cuál es la historia de la familia de Israel Vallarta y de qué manera esta historia que comienza con un montaje en realidad no deja de ser hasta el día de hoy sino una acumulación de montajes sucesivos que no han terminado. Es muy interesante. Es una historia, digamos, muy desasosegante, que en efecto, como dices, Hernán, no ha terminado. Justo estos días nos enteramos de que Israel Vallarta había dado positivo al COVID-19, que estuvo hospitalizado, que lleva 14 años en realidad en prisión preventiva, la mayor parte de ellos en prisiones de alta seguridad, y siendo hasta el momento inocente, porque nadie ha probado su culpabilidad. Tú en el libro, el último capítulo se lo dedicas a Israel Vallarta y no te la juegas por decir que es inocente, pero sin embargo sí dices que ha sido una víctima, que se le han violado sus derechos. Pero también dices en algún momento que es un personaje oscuro, que tiene un lado oscuro. Lo voy a simplificar muchísimo la pregunta y no sé si me la puedas responder en estos términos. A mí me gusta hacer siempre preguntas de este tipo, pero del 1 al 10, ¿qué número le pondrías a Israel Vallarta entre culpable e inocente? A ver, inocente de los hechos de los que se le acusan, de haber tenido a 3 personas secuestradas el día en que lo capturan, 9 de inocencia. Pero de haber cometido secuestro. De haber cometido secuestro, no hay ninguna otra prueba de que haya cometido secuestro, así que volvería a decir 9. Claro. Es decir, yo no sé si cometió otra serie de faltas o de delitos, eso no lo podemos saber, pero no está acusado de ninguna de ellas. Entonces, más allá de que su carácter sea oscuro, no hay ninguna duda de que Israel Vallarta tendría que estar libre, porque no hay pruebas que lo condenen claramente de haber tenido a esas 3 personas ese día en las Chinitas. Interesante. Jorge, ¿me permites ir a un corte y continuamos con esta conversación? Con todo gusto, Hernán. Ya volvemos. Vámonos a un corte, ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en La Octava, platicando con Jorge Volpi sobre esta novela, una novela criminal, una de nuestras recomendaciones para leer en esta cuarentena fantástica. Yo acabo de terminarla, se la recomiendo mucho. Jorge, quisiera proponerte un ejercicio. Hay varios personajes en esta novela, bueno, en realidad personas, porque no es una novela de ficción. Exacto. Son personas, no personajes, pero yo seleccioné una lista de unos 15, 16 que me parecen especialmente relevantes. Y quisiera pedirte, si pudieras aventurar con algunos adjetivos, el lugar que crees que van a ocupar en la historia, en esta historia, pues, el lugar que ocuparía cada uno de ellos. Son varios, entonces te pediría simplemente unas cuantas palabras para cada uno de ellos. Muy bien. Voy a empezar con Eduardo Margolis. Bueno, es quizá el personaje más oscuro que detona toda esta historia. Es muy probable que debido a una venganza suya haya generado precisamente esta bola de nieve que termina primero con la captura de Israel Vallarta y Florence Cassé y luego con este montaje y este caso. Ezequiel Yadir. Bueno, Ezequiel es... El supuesto secuestrado. Exactamente. Es quizá el personaje más ambiguo ahí de la historia, siempre presentándose como una de las víctimas, contradiciéndose constantemente y con fuertes sospechas de que además de víctima haya podido también ser victimario, por lo menos ligado
al montaje de una manera también sumamente turbia. Israel Vallarta. Bueno, Israel es el personaje central de esta historia en este momento, y lo que tendría que decir es lo que decía anteriormente. Es alguien que, más allá de cómo haya gestionado el resto de su vida, por este caso en específico, lleva 14 años injustamente en prisión preventiva. Los hermanos Vallarta, Mario y René. Bueno, son las víctimas colaterales del caso junto con sus sobrinos. Florence Cassé. Bueno, es la mujer extranjera que en esa condición concitó toda la simpatía y todos los odios por esta misma razón, y que terminó siendo justamente liberada por la decisión de los ministros de la Suprema Corte a partir del proyecto del ministro Saldívar y de la ministra Sánchez Cordero. Genaro García Luna. Bueno, ahora lo sabemos todavía más claramente que cuando estaba escribiendo el libro. Es uno de los personajes, aquí sí, más turbios de la política mexicana de los últimos años, responsable junto con Felipe Calderón de una de las acciones más desafortunadas que haya cometido servidor público alguno, la guerra contra el narcotráfico, y ahora vemos que esa guerra contra el narcotráfico gestionada además por alguien ligado precisamente con el narcotráfico. Televisa, ¿en qué lugar queda en esta historia? La posición de Televisa es ambigua, desde luego empieza siendo claramente cómplice de este montaje, pero también en Televisa es donde permite de alguna manera la actuación de Yuli García o de Denise Merker, que desvelan el montaje. Entonces, lo paradójico es la condición de Televisa sí, mientras que TV Azteca, que nunca se le menciona, participó idénticamente en el montaje y nunca hizo nada para corregirlo. Esa era mi siguiente pregunta, TV Azteca. Paso entonces a la siguiente. Carlos Loret. Bueno, Carlos Loret yo creo que es también un personaje que en este caso creo que se equivocó drásticamente en la manera de gestionar algo que no solo él, sino muy probablemente buena parte del equipo sabía que era parte de un montaje. ¿Él sabía que era un montaje? Yo creo que una buena parte del equipo por lo menos debía haber intuido claramente que era un montaje. Y se lo ocultó a Carlos. Bueno, o Carlos mismo prefiere, dada la importancia de la transmisión, evadir las dudas que podría haberse planteado el equipo completo de Primero Noticias. Claro. Yuli García. Es una de las heroínas de esta historia. Sin ella no sabríamos que lo que vimos o lo que se vio ese día fue un montaje. Denise Merker. Denise Merker apoyó este reportaje realizado por Yuli y por lo tanto también es responsable de que conozcamos el montaje y que haya tenido el valor de enfrentarse a Genaro García Luna para echarle en cara en televisión precisamente las inconsistencias del caso por primera vez. Isabel Miranda de Wallace. Otro personaje sumamente turbio de la vida pública mexicana, no solamente por su propia historia personal, a la que yo no tengo por qué referirme, no es el motivo de este libro, pero en donde su actuación, su amistad con Margolli, su amistad con la política, siempre ha tratado de ocultar una agenda que parece a favor de las víctimas, pero que casi siempre ha sido a favor del poder. No la dejas muy bien en el libro, en cualquier caso. No, en cualquier caso. Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy es un hombre que con su enorme arrogancia enturbió también enormemente el caso, pero hay que decir que a final de cuentas tenía razón en la protección hacia Florence Cassé. Arturo Saldívar. Creo que fue una actuación ejemplar la del ministro Saldívar en este caso en particular, también en otros, en donde claramente vio que el montaje había sido de tal magnitud que destruía por completo la posibilidad de saber la verdad. Y eso tiene que determinar la liberación de Florence y debería determinar también en este momento la liberación de Israel Vallarta. Olga Sánchez Cordero. También tuvo una actuación destacada en este caso, retomando precisamente la tesis del ministro Saldívar en un gesto singular en su carrera como ministra, ya muy cerca del retiro, y logrando precisamente la liberación de Florence. José Ramón Cosío. Creo que es uno de los ministros más inteligentes que ha tenido el país, un hombre de un vastísimo conocimiento jurídico, pero que en este caso específico creo que se equivocó. Jorge,
Los egos de los ministros de la Suprema Corte fueron una traba en todo este proceso. De alguna manera, por ahí pareciera que Florence estuvo presa hasta 2 años más, quizás por esta razón. Pues creo que lamentablemente, no solamente en este caso, sino para muchas cosas, 2 de los mejores ministros que ha tenido la Suprema Corte en muchísimos años, el ministro Cosío y el ministro Saldívar, tuvieron un desafortunado encuentro que los hizo enfrentarse permanentemente y, por lo tanto, no apoyarse mutuamente cuando eran los ministros más liberales y más inteligentes de la Corte. Claro. Por último, Felipe Calderón, ¿cómo queda en esta historia? Yo creo que en esta historia, como en la historia de México en general, quedará muy mal. Claramente apoyando sin reservas a Genaro García Luna en el montaje, sin que le importase los métodos que usaba García Luna para tratar de probar que Florence Cassé era culpable o que Israel Vallarta eran culpables, los montajes, las torturas, los chantajes, el sembrar pruebas, el manipular testigos, el destruir por completo la posibilidad de la verdad. Todo ello a Felipe Calderón nunca le importó, con tal de salirse con la suya y no entregarle a Florence Cassé a Francia. Jorge Volpi, pues muchas gracias por esta plática sobre tu novela, una novela criminal. Te lo agradezco mucho. ¿Estás preparando algo nuevo? Estoy en esta época de encierro, sí, escribiendo una nueva novela. Sí, ¿puedes decirnos de qué va? No, eso sí casi nunca cuento antes de terminarla, porque nunca se sabe si uno terminará o no un libro. Bueno, yo espero que la termines y además que esta cuarentena te ayude a encontrar inspiración y concentración. Muchísimas gracias por la invitación, Hernán. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.